Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah con todos ustedes. Ante todo me gustaría confesar algo. Este va a ser mi primer podcast y yo normalmente con la tecnología, como decía Guardiola, no tenemos un buen feeling y mucho menos hablar con una máquina. Pero ya la clásica pregunta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Lo que podemos o lo que queremos? Ya desde su imperativo moral, el gran filósofo Kant decía que hacemos lo que podemos querer. Así como una relación, así más o menos solución diplomática. Antes de hablar de un tema bastante polémico que se renueva cada año en el seno de las comunidades islámicas, sobre todo aquí en Occidente, se puede felicitar o no la Navidad. Me gustaría aportar una introducción histórica, no solamente al tema en concreto, pero al cristianismo en general. Así podemos arrojar un poco de luz sobre un tema y cada uno es libre de opinar libremente, por supuesto, lo que él ve oportuno. Yo aportaré mi granito de arena, mi humilde opinión. Y como bien ha dicho nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él, si hago el esfuerzo y acierto, seré doblemente recompensado. Allah, glorificado sea, me va a recompensar por el esfuerzo y por el acierto. Y si me equivoco, será Allah subhanahu wa ta'ala me va a recompensar solamente una sola recompensa, en este caso por el esfuerzo intelectual de interpretar los textos sagrados en este caso. El cristianismo, cuando hablamos del cristianismo, desde el punto de vista léxico, lingüístico, etimológico, cristianismo, el Cristo. El Cristo, nos referimos a Jesús, la paz sea con él. Y Jesús, dentro de nuestro dogma islámico, es un profeta y mensajero, uno de los 5 más importantes y destacados profetas y mensajeros. Me refiero a Muhammad, la paz sea con él, Noé, la paz sea con él, Abraham, la paz sea con él, Moisés, la paz sea con él, y Jesús, por supuesto, la paz sea sobre él. Estos son los 5 más destacados profetas y mensajeros. Y forma parte de los 6 pilares del imán, de la fe, de las creencias islámicas, creer en todos los profetas y mensajeros que Allah ha enviado a esta humanidad para guiarla y salvarla. Dejamos nuestro contexto islámico y pasamos al cristianismo desde los cristianos. Jesús, un judío que ha sido enviado a los israelitas de Palestina, con un libro sagrado que es el Evangelio. El cristianismo, según los cristianos, cuando hablamos de este cristianismo como una religión oficial establecida, tenemos que ir a aquel concilio del año 322, un concilio que ha durado 3 años, desde el año 322 hasta el año 325. Nos cuenta la historia que el emperador romano Constantino, como tenía problemas dentro de su gran imperio, quería más o menos tener una estabilidad política, de una manera u otra, cómo controlar su imperio. Nos cuenta la historia que su madre, Helena, después va a ser la Santa Helena, después de su sueño y convertirse en el cristianismo, propuso a su hijo emperador Constantino que es la manera para controlar su imperio es establecer una dogma, una religión oficial, un dogma, una religión oficial, y así todos los romanos tienen que pensar, creer y estar bajo una misma ideología estatal, política, oficial. En este caso, era el cristianismo, la religión de moda en aquellos tiempos. Sabiendo que el imperio romano era un imperio pagano, idólatra y politeísta, más o menos en la misma línea de la mitología griega o romana. En este caso, Constantino, la idea le ha llamado bastante la atención y lo aceptó. Y después quería saber qué es el cristianismo. El cristianismo en aquellos tiempos estaba dividido entre 2 grandes polos, el polo oriental, que hablaba como idioma el griego, y el polo occidental, que hablaba el latín.
No solamente la diferencia es lingüística, pero también era doctrinal, pues teníamos por un lado los cristianos más o menos arrianos que seguían al gran patriarca Arios de Alejandría, que no seguía o no creía en la divinidad de Jesús y mucho menos a la Santa Trinidad. Sin embargo, por otro lado, el cristianismo occidental pues era un cristianismo trinitario. Entre otros dilemas y problemas sobre la naturaleza de Jesús, sobre los libros sagrados, es decir, no teníamos una religión bastante definida. Por eso llamó a todos los cristianos para reunirse en la ciudad de Nicea y con este congreso esperaba pues tener una religión oficial, el credo, los libros sagrados, las festividades, todo lo que supone montar una religión. Y después de este congreso pues ganaron los occidentales, los trinitarios sobre los unitarios y ya todos conocemos lo que es el cristianismo hoy en día, con sus grandes pilares, la Santa Trinidad, los libros sagrados. Se van a reconocer a 4 canónicos como palabra de Dios, me refiero al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se han rechazado un montón de libros, se cuenta que había más de 200 evangelios. Y de ahí tenemos el credo niceno, el Padre Nuestro, y más o menos se ha establecido lo que es el dogma o la religión cristiana que más o menos conocemos hoy en día. Pues este congreso es fundamental para lo que es el cristianismo. Y después ya lo que ha hecho San Pablo. Saúl de Tarso, un judío que trabajaba dentro del Imperio Romano, perseguía a los cristianos para ejecutarles. Y después nos cuenta la historia o la leyenda que le ha aparecido Jesús en su camino a Damasco y de ahí se va a convertir a cristiano. No solo esto, sino pues con sus epístolas, sus mensajes, sus cartas, sus tratados, después de los 4 evangelios. Según mi humilde opinión, el cristianismo tiene mucho que ver con San Pablo y nada que ver con el propio Jesús. Primero tenemos todo el derecho de preguntarnos dónde está el Evangelio, dónde está el libro que Dios ha revelado a Jesús, desde la pregunta que los musulmanes nos preguntamos. De ahí tenemos otros libros revelados a segundas o a terceras personas, que se supone que eran los apóstoles. De estos 12 solamente se han reconocido 4 libros. ¿Por qué no se han reconocido los 8 demás? Sobre todo el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de otros. Y estas son preguntas legítimas que no solamente los musulmanes, sino muchísima gente se pregunta. Sin embargo, notamos también otra diferencia entre el cristianismo, una religión dentro de una cultura judía, y de ahí lo que es el judaísmo, y después estas grandes diferencias y divergencias que San Pablo, este señor judío converso, que va pues plantear dentro del seno del cristianismo, que va a cambiar muchísimas cosas, no solamente por el orden cronológico histórico. Si vamos a seguir judaísmo, cristianismo, el islam, hay cosas que coincidimos y hay cosas que no, y por ser el cristianismo que está en medio, notamos mucha diferencia. Sin embargo, todavía entre el judaísmo y el islam se mantienen muchas similitudes, y por lo que ha hecho San Pablo hay muchos cambios, y de ahí todo el mundo se puede preguntar: ¿el cristianismo ha sido fundado por el propio Jesús o por el Pablo o San Pablo o este judío converso que era Saúl de Tarso? La historia de la Navidad. La Navidad es una fiesta popular que se celebra en diciembre por muchos católicos, sobre todo. Sin embargo, los ortodoxos tienen otra fecha y los cristianos armenios la celebran en otra fecha. La Navidad se conoce desde hace mucho tiempo como la celebración del nacimiento de Jesucristo, y la fiesta comenzó a celebrarse de una manera canónica, litúrgica, a principios del siglo IV. Sin embargo, algunas traducciones asociadas a la Navidad en realidad se iniciaron dentro de la cultura pagana, como opinan otros, y la Iglesia las cristianizó y les dio otro significado. Todos sabemos que no se conoce con exactitud la fecha del nacimiento de Jesús, ya que la Biblia en este caso, y sobre todo el Nuevo Testamento, no especifica las fechas exactas de su nacimiento,
Sin embargo, por varias razones, la fecha del 25 de diciembre ganó pues, una gran aceptación. Y aquí, como musulmán, si me permitéis, también puedo hacer otra lectura. Nuestro libro sagrado, el Corán, que es para mí como último testamento, si ya tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, yo creo que por orden histórico y cronológico hacía falta un último testamento, y por este caso yo suelo pues, denominar al Corán como el último testamento que Dios glorificado sea, pues ha dirigido a la humanidad. En este caso, el Corán menciona a Jesús en varios pasajes, en varias horas y en varios capítulos. Tenemos toda una sura, un capítulo que se llama la sura de María. Tenemos toda una sura que se llama Ali Imran, que los abuelos de Jesús. Joaquín se casó con Ana, han tenido a su hija María, y María ha tenido a Jesús, la paz sea sobre todos ellos. Y tenemos otra sura que se llama la mesa, Al-Ma'ida, la mesa servida. En referencia a aquella cena, última cena, según lo que piensan los cristianos, la última cena de Jesús con sus 12 apóstoles, aunque en el contexto islámico es un todo milagro que Allah, por supuesto, otorgó a Jesús la paz sea con él. Jesús, en el contexto coránico, dentro de nuestro libro sagrado, pues se menciona su nacimiento milagroso. Y hay un pasaje coránico que a mí siempre me ha llamado bastante la atención. Allah, cuando envió a su arcángel Gabriel, la paz sea con él, para anunciar este nacimiento milagroso, y después María, la Virgen, la Inmaculada Virgen, la paz sea con ella, se ha quedado embarazada, y a la hora de dar luz, pues Allah subhanahu wa ta'ala menciona pues un pasaje bastante interesante en el capítulo de María, por supuesto, diciendo: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos. Sabiendo que el momento más, digamos, complicado, duro para una mujer es el momento de dar a luz. E incluso en este momento tan complicado, sabemos lo que es la situación. Y en este caso Allah subhanahu wa ta'ala le está pidiendo a una mujer en esta situación de sacudir el tronco de todo un árbol que es la palmera. Y todo esto son lecciones y mensajes. Siempre hay que pedir, por supuesto, la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, pero hay que hacer todos los medios que están en nuestro alcance. La otra lección y la otra contemplación a la hora de meditar muy bien este versículo coránico, estamos hablando del fruto de unos dátiles. Y los dátiles, ¿cuándo podemos sacudir? ¿Cuándo podemos tener los dátiles? En este caso, preguntando a cualquier agricultor, sabemos que los dátiles, estos frutos de las palmeras, normalmente son maduros durante como mínimo este mes de octubre, por ahí más o menos. Esta imagen coránica nos insinúa más o menos el momento, la fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, las fechas cuando se celebran estas Navidades son en diciembre, que es pleno frío, incluso nieve, y de ahí la imagen popular de la que todos conocemos, pesebres, Papá Noel, y toda esta cultura de una sociedad de consumo que, por supuesto, ha manipulado incluso la festividad y sus significados religiosos, y se han tergiversado a toda una cultura capitalista de consumo. Pero esto ya es otro debate. Incluso el Evangelio de Lucas ya mencionaba ciertas cosas cercanas. Hablaba de unos pastores que pastoreaban con su rebaño en una noche que dormían incluso ahí en el campo. Pues si era el 25 de diciembre con el frío, la nieve, ¿cómo podían dormir ahí digamos, ahí fuera, incluso con sus animales? De ahí ya podemos incluso hacer una crítica a la fecha, aunque la fecha exacta no es tan importante. Incluso el propio Papa anterior, Benedicto XVI, el alemán Ratzinger, ha criticado incluso estas fechas en su trilogía de Jesús. Decía que, hablando de la historia, digamos, o el origen de la celebración de Navidad,
Pues contemplar estos hechos nos ayuda también a pensar y os invito a tener un pensamiento crítico. Ya en la época de Cristo, la cultura romana celebraba una fiesta en diciembre. La Saturnalia, en honor al dios Saturno, se celebraba del 17 al 24 de diciembre aproximadamente. Más tarde los romanos empezaron a celebrar el Sol Invictus o el Sol Invicto, relacionado con el solsticio de invierno y celebrado el 25 de diciembre, cuando Roma finalmente estableció el cristianismo como religión oficial en el siglo IV. La Iglesia romana convirtió la Saturnalia y el Sol Invictus en una fiesta cristiana, la fiesta de la Navidad, para conmemorar el nacimiento de Jesús, con la que se ofrecía una alternativa positiva, más o menos, a una celebración pagana. Las costumbres pecaminosas y el descontrol asociados a Saturnalia se limpiaron y algunas de las prácticas se integraron en la celebración de la Navidad. Los cristianos redimieron el 25 de diciembre y lo han celebrado como el nacimiento de Cristo desde el siglo IV. Sobre la fiesta de Navidad ya hemos dicho que fue instituida por la Iglesia en el siglo IV y es originaria de la Iglesia occidental latina y más propiamente de la sede apostólica de Roma. Por falta de documentos exactos sobre el nacimiento de Jesús, no existe una certeza absoluta acerca del año, que algunos escritores religiosos y laicos señalan sobre el año 747 y el año 749 de la fundación de Roma, equivalente al séptimo o al quinto antes de Jesús. Cristo, la paz sea con él. Y sobre el día, pues han hecho oscilar entre el 25 de marzo y el 17 de diciembre. Hay pruebas del este griego y del oeste latino donde los cristianos intentaban averiguar la fecha exacta del nacimiento de Cristo, mucho antes de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica. Incluso los siglos en el segundo y el tercero. De hecho, las pruebas indican que la atribución a la fecha del 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se debía celebrar su muerte y resurrección. La Navidad, la verdad, no es la celebración de una fecha, sino de un hecho. El nacimiento de Jesús es un evento absolutamente muy importante y decisivo en la historia del cristianismo. La Navidad, más o menos la que todos conocemos, es el 25 de diciembre, es una fiesta de origen cristiano occidental, como ya hemos explicado. Parece que en Constantinopla fue introducida en el año 379 al 380, de un sermón de San Juan Crisóstomo, que en su época fue renombrado predicador en su nativa Antioquia. Parece que ahí la fiesta se celebró por primera vez el 25 de diciembre del 386. Desde aquellos tiempos, pues, se esparció por todo el oriente cristiano y se adoptó en Alejandría alrededor del año 432, mientras que en Jerusalén se asumió un siglo y un poco más tarde. Los cristianos armenios, entre las iglesias cristianas antiguas, nunca adoptaron estas fechas y hasta hoy llevan celebrando el nacimiento de Cristo, la adoración de los reyes y el bautismo el día 6 de enero. Por su parte, las iglesias occidentales fueron adoptando gradualmente la celebración de la Epifanía del Este el 6 de enero, y Roma lo hizo entre el año 366 y el año 394. Pero en Occidente esta festividad se presentaba normalmente como la conmemoración de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, y como tal era una fiesta importante, pero no una de las más determinantes. Ello provocaba un fuerte contraste con la posición de la Iglesia Oriental, donde sigue siendo la segunda fiesta más importante de la Iglesia después de la Pascua. En Oriente, la Epifanía es mucho más importante que la Navidad. La razón es que la festividad también celebra el bautismo de Cristo en el río Jordán, el momento en que la voz de Dios y el descenso del Espíritu Santo manifestaron por primera vez a los mortales la divinidad de Cristo encarnado y la Trinidad de las tres personas en un solo Dios.
Sin embargo, un gran pensador, William Tate, profesor de Historia de la Universidad de Mohenberg, publicó en diciembre del año 2003 un análisis sobre el origen de la fecha de la Navidad cristiana, que es el 25 de diciembre, negando que se tratase de una fecha que buscase suplantar una fiesta pagana previa, como acusan a veces algunos a la Iglesia Católica o a los cristianos en general, ciertos grupos protestantes y revisionistas históricos. Según él, los orígenes paganos de la Navidad son un mito sin fundamento histórico. Asegura incluso que como especialista en el siglo XVI y en el siglo XVIII, puede localizar a los personajes que, según él, inventaron esta idea del origen pagano de esta festividad: el protestante alemán Paul Ernst Jablonski y el monje francés Jean Ardouin. Hay que pensar en este sentido que en los evangelios, ya sean canónicos o apócrifos, nada se dice sobre la fecha de nacimiento de Jesucristo. Y de hecho, en el Evangelio según San Lucas, daría la impresión de que el nacimiento de Jesús no se habría producido en pleno invierno, como hemos mencionado antes, sino en primavera o verano. Pues literalmente se nos dice que había en aquella región algunos pastores que velaban de noche vigilando el ganado. Lucas 2:8. Pastores que a la sazón, y como todos sabemos, habrían sido testigos del nacimiento del niño Dios o del Hijo de Dios. Según los cristianos, siendo así, sabiéndose como a día de hoy no se sabe que la Palestina de aquel tiempo, el pastoreo, se practicaba durante la primavera y el verano, no parecerá que precisamente la noche del solsticio de invierno dichos pastores anduvieran a raso con sus animales. Y es que en cualquier caso, para el cristianismo de los orígenes de la iglesia primitiva, lo importante en la vida de un santo no era el día de su nacimiento, sino la fecha de su muerte, pues esa era la fecha de su unión con Dios, de su renacer en los cielos. De hecho, desde el siglo V, la Iglesia de Oriente celebraba no el día del nacimiento de Jesucristo, sino el de su primera aparición pública, es decir, la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos el día 6 de enero. No teniéndose así los albores de la Iglesia una idea clara de cuándo habría nacido Jesús, hasta el siglo IV se propusieron diferentes fechas: el 6 de enero, el 28 de marzo, incluso el 18 de abril. La Navidad en el Corán y la Sunna. ¿Acaso el Corán habló de la Navidad de Jesús, la paz sea sobre él? ¿Acaso la Sunna del profeta Muhammad, la paz sea con él, mencionó algo sobre la Navidad? ¿Qué entendemos por el Corán y qué entendemos por la Sunna? El Corán es el libro sagrado que Allah, glorificado sea, reveló al profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel, la paz sea con él, en el idioma árabe. El Corán consiste en unos 114 capítulos, empieza con Surat al-Fatiha y termina con Surat an-Nas. Esto más o menos es lo que entendemos como el último testamento que Dios, glorificado sea, ha dirigido a la humanidad, que se llama Al-Qur'an. La Sunna, ¿qué es? La Sunna es todos los hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y las aprobaciones de nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él. Pasó algo en su presencia o en su ausencia y después él ha hecho pues una sonrisa o un silencio. Este silencio profético significa que lo ha aprobado, que está de acuerdo. Estas tres cosas es lo que forman para nosotros la sunna de nuestro amado y querido profeta mensajero. Estos dos, el Corán y la sunna, son el eje de todo el Islam. Ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho el Corán, la palabra de Allah, glorificado sea, sobre Jesús. Es tan sorprendente cuando comento a mis amigos cristianos lo que el Corán pues, ha dicho sobre el cristianismo en general, sobre Jesús, sobre su madre, sobre la vida del Mesías, del Cristo,
sobre sus milagros, algo que no lo vamos a encontrar incluso en sus propios libros sagrados. Me refiero a la Biblia, sea en su Antiguo Testamento o en su Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra Jesús, en árabe Isa, pues ha sido mencionada en el Corán 25 veces. No solamente esto, Jesús o Isa también ha sido mencionado con otro nombre, que es el Mesías, al-Mesíh, el Cristo, el ungido, según qué traducción vamos a utilizar, la griega o la latina. Pues ha sido mencionada la palabra al-Mesíh, el Mesías, el Cristo, el ungido, 11 veces. Y nos queda también, el Corán se ha referido a Jesús como hijo de María, Ibn María, por lo menos 33 veces. Entonces el Corán habla de Jesús en un total de 69. Jesús 25, el Mesías o el Cristo 11 y hijo de María 33. La pregunta ahora, ¿el Corán es el libro que Allah ha revelado a Jesús o a Muhammad? Todos estamos de acuerdo que es el libro que Allah ha revelado a nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad. La segunda pregunta, ¿quién debe ser mencionado más, Muhammad o Isa? Si Allah lo ha revelado a Muhammad, por lógica, debe ser mucho más mencionado que otros profetas. Sin embargo, la gran sorpresa es que Isa, como ya hemos visto, ha sido mencionado 69 veces y Muhammad solamente con su propio nombre, Muhammad, solamente 4 veces. Yo una vez dialogaba con un amigo cristiano en Barcelona y me decía, la verdad es que no sabía nada de estos datos, esta información nos hace falta. Yo solamente bromeaba conmigo, yo solamente con esto ya me convertiría ahora mismo a musulmán. No solo esto, también el Corán ha dedicado toda una sura, un capítulo, de los 114 capítulos, tenemos una sura que lleva el único nombre de una mujer. De todas las 114 suras, ninguna mujer ha sido mencionada en el Corán con su propio nombre, salvo una. ¿Y quién es esta mujer? Pues la madre de Jesús, la Inmaculada Virgen María, la paz sea sobre ella. Me refiero a la sura número 19, Surat Maryam, el capítulo de María. Esto no lo vas a encontrar en la Biblia, esto no lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, esto no lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, esto no lo vas a encontrar en los 4 evangelios canónicos, no hablo de los apócrifos, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas y tampoco en Juan. Y no solo esto, también el Corán habla de la familia de Jesús, es decir, el capítulo Ali Imran, el capítulo que se titula Ali Imran, que es el tercero después del Fatiha, la vaca, pues tenemos el capítulo Ali Imran. Ali significa familia, la familia de Imran. ¿Qué son la familia de Imran? Imran en castellano más o menos es como Joaquín. Pues Joaquín se casó con Ana y esta noble familia es lo que se conoce como Ali Imran, la familia de Imran. Pues estos han tenido una hija que se llama María y María ha tenido un hijo que se llama Jesús, un hijo pues que todos sabemos con un nacimiento milagroso. En esto coincidimos más o menos cristianos y musulmanes. Pues el Corán ha dedicado toda una sura, un capítulo a los abuelos de Jesús. Esto también es sumamente interesante. El Corán también pues ha dedicado todo un capítulo, el quinto capítulo, Surat Al-Ma'idah, la mesa servida, pues en referencia a aquella mesa que ha sido descendida desde el cielo por petición de los apóstoles a Jesús que querían ver un milagro de Dios. En la otra versión cristiana, más o menos cercana, aunque no es lo mismo, a lo que se conoce como la última cena. Tenemos varios relatos divergentes entre la versión cristiana y lo que el Corán nos ha dicho en esta sura, pero por lo menos lo que es el espíritu del asunto más o menos coincidimos. Todo esto, entre otras cosas, lo tenemos en el Corán. Pero sobre la Navidad, el Corán habla de una manera muy interesante. La manera, pues, dónde y cómo ha nacido Jesús. Ya hemos hablado del tema de más o menos polémico, divergente, incluso entre los propios cristianos, sobre el tiempo, la fecha exacta, no tan importante, por supuesto, del nacimiento de Jesús, pero el Corán pues, ha tenido pues, ciertas palabras, así insinuando más o menos el tiempo que podemos entender que no era para nada el 25 de diciembre, con tanto frío y nieve, y lo que se va a montar después dentro de esta cultura capitalista del consumo para los grandes almacenes.
que María tenía que sacudir a la palmera para que le caigan pues estos dátiles frescos, y los dátiles más o menos maduran en un tiempo que ya todos conocemos, pues nada del invierno, por lo menos primavera o hasta tocando octubre y el verano más o menos. No solamente esto, el Corán habló del nacimiento milagroso de Jesús, sabiendo que María era virgen y nunca se casó. Pues como un niño podía nacer sin que su madre, en este caso María, la Virgen, la paz sea con ella, esté casada. Corán nos cuenta en un relato muy gráfico, María viniendo con un niño, Jesús en este caso en sus manos. Al entrar los israelitas, los judíos, se han quedado bastante perplejos, sorprendidos, conociendo lo que era tan devota, casta, virtuosa María, cómo podía atreverse a cometer tan acto horrible que es el adulterio, como ellos la acosaban, y traer a un niño sin estar casada. Sin embargo, el Corán nos dijo que Allah subhanahu wa ta'ala en esta sura, pues María comentó a los judíos, o contestó a los judíos: yo no voy a hablar porque he prometido el ayuno, un voto de silencio, no voy a hablar, sino dirigir vuestras palabras a Jesús. Los judíos, ¿cómo vamos a hablar con un recién nacido? Y aquí el Corán nos da el primer milagro de Jesús. Habló en su lecho, recién nacido. Y esto pues no lo vas a encontrar, por supuesto, en otras fuentes que no sea el Corán. También nos dice el profeta que María es inmaculada. María pues es libre del pecado, ¿no? En términos cristianos, pero desde ya que su madre se quedó embarazada con ella, Allah tenía que contestar una súplica de su madre que pedía que Allah subhanahu wa ta'ala, que quería que Allah subhanahu wa ta'ala protejaba a María, a su descendencia. Y así lo ha hecho Allah subhanahu wa ta'ala. Esta porción es lo que Allah dice: ha purificado. Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido a María y la ha purificado. La ha purificado, la explicación nos la aclara nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico narrado por el Bukhari y Muslim, según el noble compañero Abu Huraira, que Allah esté complacido con él. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él: todo recién nacido a la hora de nacer, pues ya sabemos, hace este grito, salvo dos. Este grito, ¿por qué? Porque es tocado por Satanás, salvo dos que no han hecho este grito o no han sido tocados por Satanás. ¿Y quién son estos dos? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: son María y su hijo. Entonces, en nacimiento aquí ya tenemos un gesto muy importante, ilustrativo. El profeta sallallahu alaihi wasallam habla de una manera distinta sobre el resto de los mortales. En este caso no han sido tocados por Shaitán o por Satanás. El nacimiento de Jesús, su Navidad, ha sido una Navidad bastante milagrosa. Incluso el maldito Satanás no ha podido tocarle. Esto más o menos lo que es el Corán, pero me quedo con las palabras que dijo nuestro amado y querido profeta mensajero Jesús, que es también uno de los grandes profetas y mensajeros para nosotros. De todos los profetas tenemos por un rango, los mensajeros están por encima de los profetas, y de los mensajeros tenemos a 5 que están por encima de todos. Estos 5 se llaman los más destacados profetas y mensajeros, Ulul Azmi min ar-Rusul. ¿Qué son Ulul Azmi min ar-Rusul? ¿Qué son estos profetas y mensajeros? Los más destacados son, por orden, Muhammad, la paz sea con él; Nuh, la paz sea con él; Abraham, la paz sea con él; Moisés, Musa, la paz sea con él; y Jesús, Isa, la paz sea sobre él. Ahí ya podemos entender que es el rango. Esto también ha sido mencionado en el Corán, en Surat al-Ahzab. Cuando Allah tomó este pacto de los profetas, lo tomó de ti, en este caso se refiere a Muhammad, después de Noé, Moisés, Abraham y Jesús. Las palabras que para mí muy importantes, incluso resumen el propio Islam. Y el Islam es la religión de todos los profetas y mensajeros. Por supuesto que hay adaptaciones y actualizaciones según cada espacio de tiempo, pero lo que es el fondo de las creencias, de la moral y la ética es el mismo mensaje. Por esto, ser musulmán es te entregas al Creador, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando los judíos preguntaron a María: ¿qué es lo que has hecho trayendo un niño sin estar casada? Y ella dijo que no va a hablar, si no tenéis que hablar, preguntarle a mi hijo recién nacido.
y los judíos con la sorpresa, pues Allah ha hecho hablar de una manera milagrosa a Jesús y dijo estas palabras muy, muy ilustrativas. Y con esto resumimos lo que es la Navidad o lo que es el mensaje de Jesús y qué es pues esto de celebrar o festejar incluso la Navidad. Cuando hablamos de la Navidad, el mismo Corán habla de ella y Jesús dijo, yo soy el siervo de Allah. Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Me refiero a los versículos 30, a partir de las aliyas, versículos 30 de Surat Maryam, la sura número 19. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Dijo, yo soy el siervo de Allah, Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Y me ha hecho bendito donde quiera que esté. Y me ha encomendado la oración y la purificación o az-zakat. El zakat tiene doble sentido, sea la purificación o incluso la parte económica que entregamos a los pobres y los más necesitados. Y ser bondadoso con mi madre. No me ha hecho ni insolente ni rebelde. La paz sea sobre mí. Pues subrayar esto. La paz sea sobre mí el día que nací. Aquí está la Navidad clarísima, un texto explícito. La paz sea sobre mí el día que nací. As-salamu alayya yawma wulidtu, wilada, la Navidad. A la paz sea sobre mí el día que nací, el día de mi muerte, el día que sea devuelto a la vida. Aquí ya hemos visto pues la mención a la Navidad, el día que nací, y ahí ya pues el comentario coránico que no tiene más explicaciones y un texto bastante explícito. Y cada musulmán cuando recita, cuando medita este texto, más o menos está celebrando la Navidad en estos términos espirituales, en estos mensajes tan, la verdad, ilustrativos que todos debemos tener en cuenta. Dijo Isa en Surat Maryam, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني برا بوالدتي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Entonces, ser cristiano, ser musulmán, que es, pues eres siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y pues tienes que ser bendecido, bendito, donde quiera. La pregunta, ¿somos fuentes de bendición o somos fuentes de maldad, de faltas, de hacer daño? Donde quiera que estés, esto es ser musulmán, esto es seguir el mensaje de Jesús, esto es seguir el mensaje del Corán. Y ser bondadoso con nuestras madres, esto es el mensaje que hemos visto incluso en esta última Copa del Mundo. Y la paz sea sobre mí el día que nací, el día de mi muerte, el día que sea devuelto a la vida. Esto más o menos es lo que es la Navidad, términos que ya más o menos hemos resumido, mencionados en el noble Corán y la auténtica sunna de nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él. Felicitar la Navidad y la jurisprudencia islámica en el fiqh. El fiqh es lo que se conoce como el derecho islámico. Más o menos cuando el ser humano llega a la edad del taklif, de la responsabilidad, a partir de la pubertad sexual, es responsable, es mukallaf ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces debe preocuparse por 5 estados, por las cosas que Allah ha ordenado de una manera imperativa. Si la cumple será recompensado por Allah y si no la cumple pues merecerá el castigo de Allah. Esto se llama el fard, el wajib, lo obligatorio, por ejemplo los 5 rezos. Hay otras cosas que Allah nos ha ordenado, pero de una manera voluntaria, opcional. Si la hacemos y la cumplimos, seremos recompensados y si no, no pasa nada. Esto se llama pues el mustahab o el mandub, o lo que se conoce en el lenguaje popular. Esto es solo sunna, es decir, no es farida, no es obligatorio. Por ejemplo, los ayunos de los lunes, jueves, el resto del saludo al entrar a la mezquita, entre muchas cosas. Y por otro lado, hay cosas que Allah nos ha prohibido de manera pues categórica, imperativa. No hay que hacer estas cosas, pues no hacerlas seremos recompensados y al hacerlas pues merecemos el castigo de Allah. Esto, lo que Allah ha prohibido de manera pues imperativa, se llama lo haram, lo prohibido, y de esto ya podemos dar muchos ejemplos. Y hay cosas que Allah nos la ha prohibido, pero de manera pues opcional. Mejor no hacer estas cosas, mejor no cometer, pero si lo habéis hecho no pasa nada. Esto se llama makruh, no recomendable, detestable, no aconsejable. Y hay cosas que es el 5º estado, después de lo obligatorio, recomendable, prohibido y no recomendable o detestable o no requerido, pues tenemos el mubah, que Allah subhanahu nos ha dejado libres, no los ha prohibido
algo que Allah no lo ha prohibido, pero tampoco no lo ha ordenado. Somos libres. La pregunta es cómo lo vas a utilizar y para qué. Esto se llama al-mubah. Y gracias a Dios eso es la gran parte que tenemos en el Islam. Porque el fiqh o la jurisprudencia de las cosas que Allah nos ha ordenado, pues sabemos, son muchísimas, pero las podemos contar. Pero lo más bonito es que las cosas prohibidas son limitadas. Ahora mismo con un papel y hoja los podemos contar. Sin embargo, las cosas libres, las cosas permitidas, solamente cómo los vas a utilizar, es la parte más grande en el Islam. Sin embargo, lamentable, no sé por qué la gente solamente entiende el Islam en dos colores, blanco y negro, halal y haram. Pues fuera del halal o haram tenemos muchísimas cosas. Ahora, la Navidad en el fiqh, en la jurisprudencia islámica, pues ¿se puede felicitar la Navidad o no se puede felicitar? Felicitar la Navidad es permitido, es halal o es haram, es algo prohibido. Pues con todo respeto a los que piensan que felicitar la Navidad es haram, es decir, prohíben dicha felicitación, tengo el derecho de opinar de otra manera. Si acierto, seré recompensado doblemente por Allah, por el esfuerzo intelectual y por el acierto. Y si no, pues si no acierto, seré igualmente recompensado, pero esta vez solamente por el esfuerzo, como ha dicho en un famoso hadith nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, una paz sea con él. Pero antes quería dejar ciertos temas o ciertos principios metódicos como para poner más o menos una introducción a la hora de tratar o debatir estos temas. El debate es sano y la diferencia o el hecho de pensar diferente lo tenemos que reivindicar, por supuesto. Y de esto se trata ser musulmán. Y de esto agradecemos el intelecto que Allah nos ha dado. Primero, felicitar es un tema khilafi, es decir, divergente entre los ulemas, entre los sabios. No es un tema que es muy explícito y la opinión ya es una opinión, sino hay varias opiniones. Dos, no existe ningún texto en el Corán ni en la Sunna auténtica que prohíbe o permite este asunto, aunque había motivos para ello, porque había gente del libro, cristianos o judíos, ahí en la península arábica. No nos consta. Tercero, no nos consta ningún texto de los salaf, es decir, los sahaba, la segunda generación de los sahaba, los nobles compañeros, lo que se conocen como los tabi'in, y tampoco de los cuatro imames de las cuatro escuelas jurídicas conocidos, es decir, el imam Abu Hanifa, la escuela Hanafi, el imam Malik y la escuela Maliki, el imam Shafi'i, la escuela Shafi'i, y el imam Ahmad bin Hanbal, es decir, la escuela Hanbali. Cuarto, por consiguiente es un tema de costumbres y no de culto. Y aquí pues tengo que aclarar muy bien este punto. Cuando hablamos del tema de felicitar la Navidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De un acontecimiento social, de un saludo o de un acto de adoración de Allah subhanahu wa ta'ala? Porque si no aclaramos estas cosas, vamos a tener un debate estéril y siempre vamos a tener unas polémicas que de verdad no hacen falta. Quinto, estamos hablando de un contexto de paz, no de guerra, con gente que son vecinos y conciudadanos. Sexto, no existe un ijma, no existe un consenso de los sabios sobre este tema en concreto. No hay un veredicto, un consenso, una opinión unánime de los sabios en este contexto de felicitar o no pues la Navidad. Séptimo, hay que separar entre la fatwa, la opinión de un sabio que no es vinculante, el hukm shar'i, es decir, la opinión del Islam. El hukm shar'i, en este caso el juicio legal, es incambiable, es fijo, mientras que la fatwa, la opinión de un ulema, por supuesto con las herramientas debidas, se cambia y se adapta según la persona, sus circunstancias, las costumbres, el espacio, el tiempo, las intenciones, etc. Noveno, felicitar no implica creer y compartir sus creencias. La felicitación no debe incluir ninguna aprobación de su religión, de satisfacción alguna con ella. Esto es muy importante. La gente por una palabra te saca de una religión. Pues vaya religión es esta. Felicitar algo no implica que estás de acuerdo. De la misma manera cuando los cristianos o los judíos o quien sea nos felicita Ramadán, nos felicita nuestras festividades litúrgicas, han dejado su religión y ya se han hecho musulmanes. Nadie podía pensar de esta manera. Pues vuelvo a repetir, felicitar no implica creer y compartir sus creencias. La felicitación no debe incluir ninguna aprobación de su religión ni satisfacción alguna con ella.
es decir, la Santa Trinidad, Jesús, Hijo de Dios, y toda pues, esta cultura que ya conocemos. 10. La reciprocidad es de lógica y requerida en el Islam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando os saluden, responder con un saludo mejor o semejante. Esto está ya en el capítulo de las mujeres, versículo 86. Esto es importante. Si ellos nos felicitan, nosotros no los vamos a felicitar. 11. Es un asunto de fiqh. Es un tema que estamos debatiendo o estamos investigando, pues, ¿dónde lo vamos a estudiar? ¿En qué rama de las ciencias islámicas? ¿Del credo o de la jurisprudencia, como ya hemos mencionado? Pues es un asunto, felicitar la Navidad es un asunto de fiqh, de jurisprudencia, y no de aqida, del dogma de las creencias islámicas, porque ahí hay el imán o el kufr, o eres creyente o no eres creyente. Es un tema de jurisprudencia y no un dogma de fe. Ahora vamos a ver los textos que nos pueden arrojar muchísima luz. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah no nos prohíbe que tratéis bien, el ver, y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia, ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Allah ama a los equitativos. Pues la sura 60, alía 8. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra alía, en otro versículo, hablad bien a la gente. Surat la Vaca, versículo 83. Otra alía, y cuando os saluden, responded con un saludo mejor o semejante. Para mí este ya es definitivo, pero vamos a aportar más textos para arrojar más luz, inshallah. Y cuando os saluden, en este caso cuando os feliciten, responder con un saludo mejor o semejante. Con esto ya podemos zanjar el debate solamente con esta alía o con este versículo. Si no, vamos a debatir y tener el derecho de pensar de una manera diferente. Y cada uno es libre de opinar, de compartir, estar de acuerdo o no. Asma bint Abi Bakr, que Allah esté complacido con ella, la noble compañera, sahabía, se acercó al profeta, sallallahu alaihi wasallam, la paz y con él, y le dijo, mensajero de Allah, mi madre me ha visitado, ella es politeísta, mushrika, pagana, idolatra, y le gusta que uno le hable y le dé regalos. ¿Debo ser amable con ella? Fijaos en la pregunta de Asma, ¿debo ser amable con ella? Ella no es musulmana. Le respondió, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sé amable con tu madre, a pesar de que ella era politeísta, mushrika, pagana o idolatra. Este hadith es relatado por el Bukhari y Muslim. Aquí vemos el buen trato entre un musulmán y un no musulmán. En este caso ni siquiera es gente del libro, ni cristiana ni judía. Una mushrika, una idolatra, una politeísta, una pagana. El Islam permite casarse con las mujeres del libro, es decir, habrá una gran familia del libro, en este caso, pues una mujer cristiana o judía. Habrá una gran familia multireligiosa, abuelos, tíos, primos, sobrinos. El Islam ordenó al-mawadda y al-rahma, tratar a la esposa con amor y misericordia. Entre sus signos, dice Allah subhanahu wa ta'ala, entre sus signos está haberos criado esposas de entre vosotros para que encontráis en ellas sosiego y puso entre vosotros amor y misericordia. Capítulo 30, versículo 21. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este ver, este amor, esta rahma en la vida familiar de alguien que está casado con una cristiana y con su familia? Y un día tan importante que es la Navidad. Y esto es dar la buena imagen del Islam de los musulmanes. Si tú no felicitas a tu mujer, a tu familia, a tu gran familia, un día tan importante para ellos, ¿qué imagen das de ti, del Islam y de los musulmanes? El mensajero, Muhammad alayhi salam, la paz sea con él, dijo, teme a Allah donde quiera que estés, ten conciencia de Allah donde quiera que estés y sigue un mal acto con un bueno para anular el primero. Y compórtate bien con la gente. ¿Y compórtate bien con quién? Con la gente. La palabra gente abarca a todo el mundo, creyente o no creyente. Fijaos bien, dijo compórtate bien con la gente y no compórtate bien con los musulmanes únicamente. También el mensajero alayhi salam dijo, he sido enviado para perfeccionar los nobles modales, para completar los nobles modales. ¿Y qué modales damos si ni siquiera felicitamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros conciudadanos la Navidad? Según Sa'id ibn Jubair, que Allah esté complacido con él, dijo a Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, si el faraón me dice, Barakallahu fik,
que Allah te bendiga. Le diré, wafik, que Allah te bendiga también. Le diré que Allah te bendiga a ti también. Allah, sabiendo quién es el faraón, si él mismo se trataba como Dios, el gran tirano, el gran mushrik, el gran kafir, el gran, ya sabemos, sabiendo el final de este, murió siendo kafir, no musulmán, y ahogado. Este hadith es relatado por el Bukhari Muslim, es decir, de los más auténticos. Entonces, la respuesta de Abdullah ibn Abbas es una respuesta islámica, solamente quizás la podemos contestar únicamente a los musulmanes. Sin embargo, en este caso, Abdullah ibn Abbas, el más sabio de los sahaba, Turjumanul Qur'an, de tanto saber, pues se le llamaba como el traductor del Qur'an. Pues decía, pues no tiene ningún problema en contestar al faraón que Allah te bendiga, aunque el faraón no cree en este Dios. Ibn Abbas, el más sabio de la umma sobre la exégesis coránica y sobre el Corán, entre otras cosas también, ve que está permitido pedir la baraka de Allah, la bendición, para un no musulmán. Pues será mucho menos solamente contestar Feliz Navidad. Pues hay que tomar nota, ha dicho que Allah te bendiga. Y en este caso yo creo que es más fuerte todavía que una sencilla frase como Feliz Navidad. En estos tiempos de ignorancia y arrogancia no viene mal recordar un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recogido por el imam al-Bukhari. Narró Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él. Pasó el profeta sallallahu alaihi wasallam por un cortejo fúnebre pasó delante de nosotros y el profeta sallallahu alaihi wasallam se puso en pie. Es decir, el profeta estaba sentado con los sahaba, con los nobles compañeros, y pasó una janaza, un cortejo fúnebre, y el profeta pues se ha puesto de pie. Y poniéndonos nosotros de pie también con él. Entonces le dijimos, oh mensajero de Allah, ¿acaso no es el funeral de un judío? Es decir, te has puesto de pie, no es musulmán este señor que ha fallecido. Es lo que pensamos, por ejemplo, tú y yo en este caso. Sin embargo, escuchad la respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él dijo, siempre que veis un funeral debéis de levantaros. Siempre que veis un funeral debéis, palabras del profeta, debéis de levantaros. Y en otra versión del mismo hadith, un cortejo fúnebre una vez pasó por delante del profeta Muhammad, la pasea con él, y él se puso de pie por respeto. Cuando se le dijo que la persona en el ataúd, fallecida, muerta, era judío y no musulmán, él respondió, ¿acaso no es un ser humano? El cortejo fúnebre es un acto de adoración de las tres religiones, la judía, la cristiana y la islámica. Al ponernos de pie implica compartir sus creencias. Al ponerse de pie implica que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dejado el Islam, astaghfirullah. Es lo mismo. Cuando digo Feliz Navidad, he dejado el Islam, estoy compartiendo la Santa Trinidad y todo lo que tenemos pues de divergente y no compartimos con los cristianos. Nosotros ya sabemos. La sura que todos memorizamos, 112, sura Tawhid, capítulo de Tawhid, Qul huwa Allahu ahad, de Allah es uno y único, Allahu samad, Allah se dirige a todo el mundo, Allah es el eterno, lam yalid wa lam yulad, más claro agua, un texto clarísimo, explícito, Allah no ha engendrado y no ha sido engendrado. En este ya, pues, punto final, no tenemos que darle más vueltas. ¿Se puede aceptar la cena y los regalos de la Navidad? Una pregunta que me preguntan muchísima gente, sobre todo los que están trabajando. Y en estas fechas, un gesto tan noble, amable, pues se hace la cena de Navidad y se hace lo que se conoce como la cesta de los regalos. Pues hermanas y hermanos, debes saber que está totalmente permitido, halal, comer y aceptar los regalos de sus fiestas religiosas. Sí, de sus fiestas religiosas. De todos los no musulmanes, de los kuffar. ¿Acaso comer es halal y felicitar es haram? Hay gente que aceptan pues los regalos y aceptan las cestas siempre y cuando pues no contienen cosas haram, en este caso pues alcohol y cerdo. Y yo cuando trabajaba en Cataluña, pues este día era muy feliz para mí, porque es mi día de cumpleaños. Yo nací el 25 y ya sabemos lo que es el 25 y la cultura cristiana en general. Pues me daban dos regalos, un regalo para mi cumple y un regalo de Nadal, Bon Nadal y feliz cumple. Pues el tema de aceptar pues, los regalos, estar en la cena, por supuesto comida halal, faltaría más, hay un consenso. Todo el mundo está de acuerdo que se puede aceptar
pues los regalos de los no musulmanes, en este caso pues los regalos de la Navidad de pues los cristianos. Y yo hago la pregunta, si esto es halal, nos preguntamos, sí, acepto los regalos, pero no te voy a felicitar, porque decir una frase tan sencilla, feliz Navidad, es haram, está prohibido en Islam. Pues qué incoherentes somos. Solamente, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam, pregunta a tu corazón si eso está bien o está mal. Istafti qalbaka wa in aftaka al-muftun. Pregunta a tu corazón aunque te digan lo que te digan los muftis. El profeta Muhammad, la paz sea con él, aceptó regalos de ellos, tal como el regalo del patriarca cristiano al-Muqawqis de Egipto. Todos sabemos, la mujer del profeta sallallahu alaihi wasallam, de las últimas, María al-Qubta, María la egipcia, siendo cristiana, era un regalo de al-Muqawqis, según las tradiciones de aquellos tiempos. Una princesa que ha sido regalada por el Muqawqis con el patriarca cristiano de Egipto. Y se casó con ella, nuestro amado y querido profeta y mensajero sallallahu alaihi wasallam aceptó este regalo. Y con ella ha tenido su hijo Ibrahim, que falleció al poco tiempo al tener 1 año y medio. Y lo que ha creado una gran tristeza dentro de la familia de nuestro amado y querido profeta y mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari, el Imam al-Bukhari, tiene todo un capítulo en su libro Sahih que se titula así, Aceptando regalos de los no musulmanes. Fijaos en el título, Aceptando regalos de los no musulmanes. Y como decían los sabios, la jurisprudencia, la moraleja, los mensajes de la jurisprudencia, de las opiniones del Imam al-Bukhari están en sus títulos. Fiqh al-Bukhari fi tarajimeh. Pues aceptando regalos de los no musulmanes, según el noble compañero sahabi Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, Abraham, la paz sea con él, emigró con Sara. Ibrahim, el profeta mensajero, emigró con Sara de Irak a Egipto e ingresó en una ciudad en la cual había un rey o un tirano, quien dijo sobre él, dadle a Agar como regalo, a Hajar. Pues Hajar ha sido un regalo. ¿De quién? Del faraón. Y Abraham, la paz sea con él, lo aceptó o no aceptaba los regalos de los no musulmanes, de los kuffar. Pues Abraham lo aceptó y después se casó con ella. Y con este noble matrimonio ha tenido Ismail, la paz sea con él. Ismail es el padre de todos los árabes y de los musulmanes, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad es descendiente directo de Ismail, Hagar, Abraham, Ibrahim, la paz sea sobre todos ellos. Con respecto a aceptar un regalo de un no musulmán en el día de su celebración religiosa, los ulemas dicen que no hay nada de malo en esto. Es totalmente permitido, halal. Esto no se considera como participar ni compartir su festividad religiosa como pueden pensar algunos. Aceptar el regalo de un no musulmán en el día de su celebración religiosa, en este caso la Navidad, o la Semana Santa o otras fiestas religiosas, los ulemas, hay un acuerdo, ijma entre ellos. Dicen que no hay nada de malo y esto no se considera como participar ni compartir sus creencias, su festividad religiosa. Sheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dijo sobre aceptar regalos de ellos en el día de su festividad religiosa, hemos citado arriba a Ali ibn Abi Talib, a quien le trajeron un regalo por el año nuevo persa, Nairuz, en Nairuz de los persas, zaraostros, pues no eran ni siquiera gente del libro, y lo aceptó. Ibn Abi Shaybah en su libro narró que una mujer le preguntó a Aisha, nuestra madre, que Allah esté complacido con ella, tenemos algunas medicinas de los magos, estos persas. Ellos tienen pues un festival en el que nos traen regalos. Ella respondió, lo que hayan sacrificado para este día no lo coman, pero pueden comer los vegetales. Se narró de Abu Barza que él tenía algunos vecinos zoroastrianos que solían traerles regalos para el Nairuz, el nuevo año persa, el Mahrajan. Y él solía decirles a su familia, lo que les traigan de frutas, cómanlo, y lo que sea carnes o otra cosa, no lo acepten. El mensajero de Allah, alayhi salam, la paz sea con él, recibió la delegación de los cristianos de Najran en su mezquita, 60 cristianos dentro de la casa de Allah, de la mezquita, con su jefe Abdul Masih, fijaos en el nombre, el siervo de Cristo. Durante 3 semanas rezaron allí sus misas, y Omar,
que Allah esté complacido con él, les indicaba la dirección de Jerusalén, de su qibla, de su orientación. ¿Acaso implica que nuestro amado y querido profeta mensajero, la paz sea con él, aceptaba o compartía sus creencias y prácticas? Hombre, todo esto pasaba en su presencia. Entonces, ¿dónde queda una simple frase de cortesía y civismo? Feliz Navidad. Aprovechando para explicar lo que pensamos los musulmanes sobre uno de los 5 mensajeros más destacados y sobre su Inmaculada Madre Virgen, la paz sea sobre ambos, para felicitar a nuestros hermanos en la humanidad. Por supuesto, todos somos hermanos de Adán y Eva, hermanos porque compartimos esta tierra. Aprovechamos para felicitarles la Navidad desde nuestro contexto islámico, por supuesto, y aprovechamos para explicarles qué es lo que pensamos sobre Jesús, sobre su madre y sobre estos valores que compartimos, por supuesto, respetando las cosas que tenemos divergentes entre nosotros. Pues feliz Navidad y felices fiestas. Mi vecino cristiano católico me invitó a una cena familiar por Navidad, como estos días, y me preparó junto con su gran familia muchos platos y bebidas halal. Tomar nota, platos y bebidas halal, qué gesto. Después de la cena me preguntó de una manera intencionada delante de toda la familia sobre Jesús y qué es lo que los musulmanes pensamos o creemos sobre él. Ella conoce mi opinión sobre la divinidad de Jesús y qué dice el Corán sobre él por un diálogo y varias charlas previas que hemos mantenido. Empecé explicando que los musulmanes consideramos a Jesús como uno de los 5 más grandes y destacados profetas y mensajeros, junto con Muhammad, Noé, Abraham y Moisés, la paz sea sobre todos ellos, y que amamos y respetamos a Jesús, al igual que amamos y respetamos al profeta Muhammad. Un musulmán nunca se refiere a él, a Jesús, simplemente como Jesús, sino que siempre debe añadir la frase alayhi salam, la paz sea sobre él. En el Corán Jesús ha sido mencionado con su propio nombre 25 veces, como hijo de María 33 veces y como el Mesías, el Cristo, 11 veces. Es un total de 69. Sin embargo, Muhammad solamente 4 veces. El 5.º capítulo del nombre Corán se llama Al-Ma'ida, la mesa servida, en homenaje a la última cena de Jesucristo con los apóstoles, como ya más o menos creen los cristianos, con ciertas divergencias entre nosotros y ellos. Además, aproveché para hablar sobre su madre, la Inmaculada Virgen, María, la paz sea sobre ella, comentando pues, que de los 114 capítulos que forman el Corán, la única que lleva el nombre de una mujer se llama María, Mariam, el capítulo, la sura número 19. El Corán dedica otro capítulo a los padres de María. La segunda sura más larga del Corán, la tercera en orden, se llama, o lleva por título Al-Imran, la familia de Imran, que son San Joaquín y Santa Ana. Esta noble familia son los padres de María, es decir, los abuelos de Jesús. Decía a mi honorable vecino que todos conocemos la Ineffabilis Deus, la carta apostólica papal del Papa Pío IX, en la que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, en aquel día de 8 de diciembre de 1854. Pero mi querido vecino se sorprendió cuando le comenté que el Corán adelantó a la Iglesia Católica hacia 15 o 14 siglos en confirmar estos conceptos, citando las siguientes aliyas versículos coránicos. Primero, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y te imploró que la protejas a ella y a su descendencia del maldito Satanás. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. La madre Santa Ana pidiendo, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala, y te imploro que la protejas a ella, a María y a su descendencia del maldito Satanás. Corán 3:36. Ahora, ¿Dios ha contestado, ha respondido a esta súplica? Por supuesto que sí. La segunda área, el segundo versículo. Y recuerda cuando los ángeles dijeron, oh María, en verdad Allah te ha escogido y purificado. Repito, he purificado, subrayar la palabra purificado. Y te ha elegido entre todas las mujeres de la creación. Corán 3, versículos 42 y 43. También cita el hadith del profeta Muhammad, la paz sea con él, según el noble compañero Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, dejo nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que María es una de María, la hija de Imran, fue la mejor entre las mujeres. En otro hadith también María es una de las mujeres perfectas que llegaron, de las más destacadas, han llegado a ser mujeres perfectas, de las mejor
de todas las mujeres de la humanidad, también de las mujeres que van a estar ingresadas en el paraíso, y también es la mujer perfecta. Esto está en la sunna de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los dichos de nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También dice nuestro amado y querido profeta mensajero, la paz sea con él: todo recién nacido es tocado por Satán y por ello inicia su vida con un llanto, salvo el hijo de María y su madre. Esto es increíble. Todo recién nacido es tocado por Satán y por ello pues abre la boca e inicia su vida con un llanto, con este grito, salvo el hijo de María y su madre. De toda la humanidad, solamente 2 personas, que son María y su hijo. Así ya, pues, más claro hago. Es un texto clarísimo donde demuestra que los musulmanes veneran y creen que la Virgen María fue una de las mejores entre las mujeres, además de ser purificada, es decir, protegida del maldito Satanás. No solo ella y su hijo Jesús, la paz sea sobre ambos, algo que existía ya en nuestras creencias hacía más de 15 siglos y muchísimo antes de la declaración papal del Papa Pío IX. Luego aclaré la posición del Islam sobre los temas divergentes, es decir, el nacimiento milagroso de Cristo, la divinidad de Cristo, la crucifixión y resurrección de Cristo, y finalmente el regreso de Cristo al final de los tiempos desde nuestro punto de vista islámico. La Iglesia, así hablando de Navidad, y la Iglesia pues ortodoxa, sabemos, oriental, las iglesias de rito orientales dentro de la Iglesia Católica Romana pues escogieron el 6 de enero, el día fue llamado Epifanía. Es decir, que significa aparición, el día de la manifestación de Jesús. La Iglesia Occidental, con base en Roma, escogió el 25 de diciembre. Se sabe de un aviso en un almanaque romano antiguo que la Navidad fue celebrada el 25 de diciembre de Roma desde ya el año 336. Pero la Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre, la verdad es que guarda muchas similitudes con las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, coincidiendo con el solsticio del invierno. Cuando les expliqué la misión de Jesús, pusieron mucha atención. Jesús, igual que Abraham, Moisés y Mohammed, enseña el monoteísmo absoluto y la sumisión de Dios. Esto incluso en la propia Biblia, en el Nuevo Testamento. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó: el primero más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Al único Dios, tomar nota, subrayar, al único Dios. Dios es uno y único. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. ¿Esto dónde está? Esto está en el Evangelio de Marcos 12, 28, 34. En esto pues coincidimos, por supuesto, cristianos y musulmanes. A todos les encantó cuando les comenté que la gente que va a estar en el paraíso tendrá la edad de Jesucristo. Es decir, vamos a estar en el paraíso teniendo la edad de 33 años. Tan pronto como termine el asombro, Tan pronto como terminé, el asombro apareció en sus rostros por la tolerancia del Islam y su reverencia por Cristo y su madre, contrariamente a lo que se rumorea y a su pesar de que ellos no lo supieran. Después, todos ellos empezaron a preguntarme sobre las típicas preguntas sobre el Islam, como la condición de la mujer, el velo, la poligamia, la violencia, etc. Durante la charla, que duró casi 2 horas, me escucharon con mucho respeto y con mucha atención, y con las sonrisas en sus caras. Nadie me interrumpió, al contrario, muchas veces demostraban que estaban de acuerdo conmigo. Todos los presentes me aseguraron que nunca asistieron a la misa del gallo, incluso no entraron en una iglesia desde que ya eran niños. Todos dijeron que su relación con la Navidad no es más que una tradición social, una ocasión para reunión familiar sin ninguna dimensión litúrgica religiosa. El dato que más me impactó, la verdad, es cuando me confesaron que nunca un musulmán se les acercó
Él les explicó estas cosas. Y toda su información sobre el Islam emana de los medios de comunicación. Al final de la cena, algunos reconocieron su falta de información y se disculparon por sus prejuicios, disculpas por supuesto más que aceptadas, y les regalé unos libritos que tenían información sobre el Islam, la vida del profeta Muhammad, los pilares, algo básico. Me despedí de esta gran familia dejando mi número de teléfono para cualquier aclaración y muchos de ellos me llamaron y me invitaron a sus casas para saber más sobre el Islam. No sé lo que dirán los que prohíben la felicitación, esta frase tan sencilla, Feliz Navidad, pero pienso que he acertado en aceptar esta invitación y estar presente en esta cena de Navidad. ¿Y vosotros qué opináis? Muchísimas gracias y barakallahu fikum.